Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar lo que es la planeación y ejecución de proyectos, una pequeña guía, una pequeña exposición, en donde hablaremos acerca de los temas y de los puntos más relevantes en la planeación y ejecución de los proyectos. ¿Qué es un proyecto? Se podría definir como un proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas, interrelacionadas, ejecutadas y evaluadas que, con recursos humanos, técnicos y financieros finitos, trata de obtener unos objetivos o de producir determinados bienes y servicios en un plazo determinado, con un comienzo y un fin claramente identificables. Los objetivos de un proyecto regularmente suelen ir enfocados a conseguir un resultado final, a buscar un coste económico equilibrado, cumplir con un plazo establecido y satisfacer las necesidades del usuario o cliente. Las características generales de un proyecto son los medios importantes, variados y cambiantes, discontinuidad, dinamismo y evolución, irreversibilidad, influencias externas y riesgo. Puntos clave de un proyecto. El proyecto tiene un conjunto único de objetivos y al lograrlo se consuma el proyecto. Tiene una duración limitada y bien definida. Es imprescindible un jefe responsable o líder de proyecto que realice la coordinación de los diferentes esfuerzos para lograr el proyecto. Cuenta con medios asignados ilimitados, es decir, tiene asignado un presupuesto para su desarrollo, aunque este presupuesto puede verse modificado según los problemas o issues que pueden presentarse. Integra esfuerzos de todos los sectores de la empresa afectados por él. Esto es, como un proyecto conlleva la intervención de diferentes áreas de la misma organización, pues todos deben de aportar dentro de su área de acción, ya que al final es un cambio fundamental en la forma de funcionar de la organización. Al menos eso es lo que busca el proyecto. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Conceptualmente tenemos 5 puntos que inician con lo que es el diseño, la planificación, la ejecución, seguimiento y control y evaluación de cierre. El diseño En el diseño se definen objetivos del proyecto, especificaciones técnicas del mismo y el alcance. Se analiza la información asociada a las posibles actividades y tareas a realizar con base en la experiencia preexistente. En la planificación, se suele analizar los riesgos o problemas potenciales que pueden surgir, definir las actividades y tareas a realizar en el proyecto para alcanzar los objetivos, determinar los recursos necesarios y establecer un plan de seguimiento. La parte de la ejecución es la puesta en marcha de la planeación realizada en la fase anterior. Esta fase combina la gestión y el trabajo técnico que hay que realizar para alcanzar los objetivos del proyecto. Seguimiento y control. Es la aplicación del plan de seguimiento establecido en la fase de planificación, debido a que es muy difícil que una planificación se ejecute tal cual se estableció. Es necesario hacer un seguimiento del grado de realización de las actividades, de los recursos utilizados, de la evolución del presupuesto para detectar desviaciones, actuar y arreglar los problemas. Evaluación y cierre. Es realizar el balance de los resultados alcanzados, de valorar si se han conseguido los objetivos planteados en el proyecto y cerrar el proyecto elaborando el informe final y disolviendo el equipo de trabajo. Áreas de conocimiento, competencias y funciones del gestor del proyecto. Como se mencionó anteriormente, resulta importante tener un líder, un jefe, un gestor del proyecto que debe de contar con ciertos skills. Debe de tener una buena dimensión técnica, es decir, del conocimiento mínimo para el proyecto. Si se está hablando, por ejemplo, de algún desarrollo, un proyecto de carácter tecnológico, pues debe de tener ciertos skills y no ser un completo
actor ajeno en el proyecto. También debe contar con una dimensión humana para saber establecer esas interrelaciones y reforzar la comunicación entre los equipos. Debe de tener una dimensión económica, puesto que los proyectos se basan en presupuestos y siempre buscan la mayor rentabilidad. Y la dimensión gestora, que es unir los tres elementos previos para garantizar el éxito del proyecto. Dentro de estos skills que debe de tener un gestor de proyecto, pues podemos encontrar la gestión organizativa y de planificación, delegar responsabilidad y autoridad a ciertas áreas para que definan o para que tomen decisiones en pro del proyecto, mantener los canales de comunicación, ejercer acciones de orientación, tener el equipo correcto, orientación hacia la calidad y satisfacción del cliente, debe tomar decisiones, como lo mencionábamos, tener los conocimientos necesarios, capacidad para resolver problemas, una visión sistemática y una capacidad de negociación. La primera parte del ciclo de vida de un proyecto inicia con el diseño. En esta parte del diseño se van a identificar las necesidades y o problemas que se buscan atender con este proyecto. Para ello se tiene que partir de qué es una necesidad, y esta puede definirse como la diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Aquello que es conveniente, práctico, imprescindible o incluso una carencia a la situación actual que se tiene. ¿Qué es un problema? Podríamos decir que es una situación inesperada que ocurre en un momento dado y que produce cambios en los objetivos previstos o distorsiona la realidad. Regularmente estos son los dos elementos que detonan la necesidad de un proyecto. Dentro del diseño del proyecto se tiene que hacer un análisis inicial. En este análisis se van a establecer las prioridades, se va a delimitar el problema o la descripción de la necesidad a la que da respuesta el producto o servicio que se va a implementar. Dependiendo de la organización en la que esto se lleve a cabo, se tendrá que identificar la legislación que le es aplicable y que por ende se tiene que contemplar en los requisitos técnicos del proyecto. También es importante identificar las posibles ayudas económicas o subvenciones existentes para el desarrollo del proyecto. De igual manera, se deben de elegir las alternativas óptimas o que mejor se adapten a la organización para la resolución de problemas, así como realizar el análisis de la cobertura o de la herramienta que se tiene, la viabilidad técnica y económica del proyecto. Esto es, si se cuentan con los insumos, con la herramienta, con la infraestructura y con el capital requerido para hacer la inversión del proyecto. De igual manera, se debe de analizar la naturaleza del proyecto. Esto es la descripción, lo que justifica el por qué se tiene que realizar el proyecto, qué necesidad o problema va a resolver, quiénes van a ser los beneficiarios del proyecto y en dónde se va a llevar a cabo el proyecto. De igual manera se definen los objetivos, que son los logros que se quieren conseguir con la ejecución de la acción previamente planificada. Estos objetivos deben de ser claros, concretos, realistas, pertinentes y evaluables. Esto tal vez nos podría sonar un poco a lo que muchos conocemos como la metodología SMART, que sirve demasiado para que tu proyecto sea entre más específico, tienes más rango de maniobra ante cualquier imprevisto. En segundo punto, pasamos a la planificación del proyecto, que va de la mano con el análisis y la gestión de riesgos. Todo proyecto es susceptible de diferentes riesgos, como la posibilidad de pérdida, daño, desventaja o destrucción, por lo que resulta necesario analizarlos para poder establecer estrategias de anticipación que permitan minimizar el impacto. Entre los más significativos tenemos los riesgos del proyecto, técnicos y del negocio, que estos son los más complejos.
porque en la parte del negocio encontramos riesgos operacionales, riesgos legales, riesgos financieros, incluso riesgo país, que pueden permear al proyecto y en ocasiones incluso hasta pueden detenerlo. También se debe pensar o contemplar cuáles van a ser las herramientas que nos van a ayudar a llevar el seguimiento del proyecto. Existen los mapas conceptuales en la parte del análisis, existe la división del trabajo. Para actividades ya planeadas o establecidas, se puede llevar en un diagrama de Gantt. Se puede estimar el tiempo con base en la experiencia previa, contemplando escenarios optimistas, conservadores y pesimistas. Además de echar mano de las herramientas informáticas como puede ser Google Docs, Bookmarks, Gantt Project, Microsoft Project, Dot Project, etc. Los recursos. Como tal, un proyecto va a tener dos tipos de recursos o de elementos que van a jugar en su desarrollo. Y estos son los medios de producción, que aquí podemos englobar materias primas, maquinaria, herramientas, instalaciones, equipos, servicios, agua, luz, gas, etc. Y los perfiles competenciales, que aquí estamos hablando de los individuos que van a ejecutar las actividades, que van a hacer uso de los recursos de los medios de producción, y estos pueden ser ingenieros, operadores de máquina, enfermeros, etc. Parte de la planificación del proyecto va a llevar cuáles van a ser los criterios de seguimiento y evaluación, que regularmente suele ser a través de reuniones, hitos o puntos de control, reuniones técnicas internas del equipo con el cliente o proveedor. Esto es que, por ejemplo, se pueden programar que todos los días lunes se va a tener una sesión tipo daily en donde no se van a invertir más de 10 minutos y solamente es un resumen muy rápido. De 10 actividades o tareas que se tienen que hacer en la semana, 8 ya están, 9 está parada y se necesita escalar el caso a algún responsable para que se desatore esa actividad. Otro ejemplo de reuniones técnicas internas, supongamos que vamos a contratar un servicio de un proveedor externo. Ese proveedor externo pues requiere dentro de su solución, hablemos de un CRM por ejemplo, ellos nos dan toda la suite, pero lo que ellos necesitan es saber un poquito de la infraestructura que maneja la organización para que ellos te puedan decir, mira, tengo esta API con la cual te puedes conectar, o necesitaría que introduzcas dentro de tu módulo esta línea de código para que mandes a llamar el servicio de mi suite, de mi software, y con eso puedas empezarlo a operar. Y pues de igual manera, ¿no? Tenemos también algunas juntas que van a hacer con los clientes, que al final son los que nos marcan la pauta del qué quieren y cuánto están dispuestos a invertir en ese proyecto. Dentro de la ejecución y seguimiento del proyecto, se debe establecer un procedimiento de control que nos permita supervisar constantemente el avance, medir, validar el estatus que tiene el proyecto en términos de tiempo de uso de recursos, si han ocurrido desviaciones, si los costos han aumentado, si han disminuido, y se debe de establecer a quiénes van a ser los responsables de comunicarlo. Un ejemplo podría ser si yo tengo prevista una prueba en ambiente QA y estaba prevista para el 15 de X mes, resulta que el día 15 no hubo nadie de QA, es una prueba que no se ha hecho, no obtenemos respuesta de ellos, entonces al inicio del proyecto se debe de tener claro quién va a ser la persona, en este caso responsable de un área de QA, que nos dé el acceso y nos desatore ese punto. Lo anterior toma relevancia cuando hablamos del equipo del proyecto. La constitución del equipo de proyecto atiende a los requerimientos del mismo y reúne aquellos perfiles que aportan valor al proyecto y aumentan las probabilidades de éxito.
Supongamos que estamos viendo una campaña de marketing. Pues muy difícilmente en una campaña de marketing me serviría un perfil de alguien de finanzas, me serviría un perfil de alguien de contabilidad. Hablando en el look and feel de cara al cliente, en toda la parte de que se vea bonito, ¿no? Que cumpla con los lineamientos de color, de intención, de imagen, ¿no? En caso contrario, si tuviera un proyecto que es muy enfocado a áreas de tecnología, áreas operativas, pues difícilmente un ente de recursos humanos, por ejemplo, un reclutador, le podría aportar algo al equipo. Otra parte importante del seguimiento en un proyecto es que existirán diferentes reuniones, como ya se ha mencionado, y lo importante es siempre establecer que las reuniones tengan un objetivo claro para que sean lo más eficaces posibles y con esto evitemos a veces juntas sin sentido y sin pies ni cabeza. Durante este seguimiento del proyecto también se presentarán momentos en los que se deben de tomar decisiones que regularmente suelen tener las características de exclusividad, improvisación y rapidez. ¿A qué nos referimos con exclusividad? Que difícilmente la decisión que se tome atienda a un escenario que se puede volver a materializar. Al tratarse de proyectos únicos, las decisiones suelen ser relativamente únicas. En la parte de la improvisación, pues hablamos de que un proyecto no siempre va a salir al pie de la letra y tal cual se planificó. Entonces es necesario que se tenga esa habilidad para poder improvisar en las respuestas que va concatenado al siguiente punto, que deben de ser rápidas. Si yo tuve un problema y me voy a tardar 1 o 2 semanas en decidir qué vamos a hacer con ese problema, pues es demasiado tiempo, porque al impactar ese tiempo en nuestra planificación ya estamos aumentando el costo, ya estamos aumentando el tiempo de entrega. De ahí viene lo importante de poder identificar el proceso a grosso modo de tomar una decisión, que es analizar el problema, cuáles son las alternativas que tengo y tomar una decisión reflexionada para aplicarla de inmediato. Para que una decisión sea correcta debe de ser oportuna, debe tener calidad, es decir, debe de haber sido pensada, reflexionada o en su defecto sustentada y debe de ir ad hoc al proyecto que se está llevando y al problema que se está presentando. De igual manera, el proyecto cuenta con una fase de gestión de cambios, que es la parte en la que el proyecto sufre de demasiadas variaciones respecto a la planeación inicial y en el día a día se enfrentan problemas imprevistos que obligan a realizar ajustes a la planeación realizada. Esto es importante irlo documentando, ya que si bien el planteamiento inicial nos da un panorama, la realidad es que conforme avanza el proyecto, estas variaciones se hacen presentes. Entonces eso ayuda a la memoria histórica para que más adelante, si se tiene un proyecto similar, se pueda contemplar estos imprevistos que no se contemplaron de un inicio. Cuando hablamos de problemas y de imprevistos, invariablemente se van a tener conflictos. Y los conflictos pues son resueltos según el posicionamiento que se tenga, ¿no? Dentro de ellos podemos hablar de lo que es la confrontación, el compromiso, la conciliación, la imposición o la retirada. Uno de los más comunes es la confrontación, que es dos puntos de vista diferentes, tienen que analizar las versiones, las vertientes de una manera holística para llegar a un acuerdo común. El de compromiso pues es muy enfocado al resultado, a donde queremos llegar. Entonces si el objetivo es llegar al punto A, es de qué manera dos puntos de vista pueden llegar a ese objetivo. Y cerramos con la evaluación final. Para llegar a la parte de la evaluación final de un proyecto se tiene que medir el grado de eficacia y eficiencia del proyecto, valorar la convivencia de repetir el proyecto en próximas ocasiones
determinar las razones de los éxitos y los fracasos, si los hubiere, establecer otros efectos o consecuencias no previstos inicialmente. Un ejemplo aquí muy fácil de reconocer pues es la pandemia, ¿no? Difícilmente podríamos haber previsto una pandemia que detuvo prácticamente todas las operaciones durante 2 años, y pues ahora no dudo que en muchos proyectos pues se considere esta parte, tener un plan de continuidad en caso de que exista alguna catástrofe de esta categoría. También validar cuáles son los profesionales de la organización que han diseñado e implementado el proyecto, aquellos que no han intervenido en el proyecto y aquellos que son ajenos a la organización y al proyecto, pero pueden llevar a cabo evaluaciones independientes. Y por último, pero no menos importante, los usuarios o destinatarios del proyecto, es decir, los que al final del día van a consumir ese proyecto. El cierre del proyecto llega cuando se entrega el producto o servicio al cliente y se obtiene la aceptación del mismo. Se genera la memoria técnica del producto o servicio que va a servir para futuras actualizaciones o futuras mejoras continuas. También se valora el alcance de los objetivos. Se analizan las desviaciones acaecidas en el transcurso del proyecto. Análisis de la gestión del proyecto. Procesos de gestión aplicados y lecciones aprendidas. Justificación económica del proyecto. En caso de que al final los costos no sean a lo inicialmente previsto, todo debe de quedar documentado para mayor transparencia. Y esto debe de regularmente plasmarse en un informe final, en donde se recoge todo lo sucedido durante el proyecto con el objeto de contar con esta información para futuros proyectos y romper con el equipo de trabajo. Esto es, juntamos a ciertas personas con ciertas características que tenían la encomienda de sacar el proyecto. Una vez finalizado, ese grupo pues se disuelve. Pasamos a la parte de la documentación. La información que se trabaja y mueve a lo largo del proyecto es mucha. Esta información debe ser recogida de forma que los problemas, decisiones y cambios que se hayan realizado durante la ejecución del proyecto queden en una memoria que nos servirá como información de partida para siguientes proyectos. Aquí voy a poner un ejemplo personal. Digamos que yo trabajo en una entidad financiera y quiero empezar a implementar comisionistas. Esto es, un comisionista es alguien, un establecimiento que en mi nombre va a poder recoger los pagos de mis clientes, por poner un ejemplo. Entonces, para yo hacer esa implementación, pues voy a hacer un proyecto, mi business case, y voy a contratar a Oxxo para que a través de Oxxo puedan hacer mis pagos. Después resulta que Oxxo no me es suficiente, que hay gente a la que le queda cerca, lejos el Oxxo, o simplemente no les gusta ir a ese tipo de lugares y dicen, yo prefiero ir a un Walmart, a un Bodega Aurrerá, a un 7-Eleven. Entonces, todo el proyecto que yo hice o que llevé a cabo para implementar a Oxxo me puede servir de experiencia y de punto de partida para implementar otro comisionista, como puede ser Aurrerá, Soriana, Chedraui, etc. Entonces, esta información siempre es importante porque si bien un proyecto no es igual a otro, sí nos permea experiencia y nos ayuda a gestionar mejor los riesgos y a controlar el ciclo de vida del proyecto. De igual manera, la información que se genera en las distintas fases es diferente, pero también compatible y complementaria, justo lo que comentábamos. Lo generado en una fase sirve de base para la siguiente. Al final se dispondrá de una memoria final de proyecto en la que se recogerá toda la información. Muchas gracias por su atención.